Mi madre dijo, nadie necesita que vengas esta Navidad. Genial, respondí. Luego agregué una frase, bueno, entonces todo se cancelará. Y lentamente el rostro de mi madre palideció. La llamada llegó un martes por la tarde a principios de noviembre. Yo estaba en mi escritorio, revisando contratos para la cuenta Henderson, cuando mi teléfono vibró con el nombre de mamá en la pantalla. No había nada inusual en el momento. Por lo general, llamaba durante su hora de almuerzo, desde la firma de contabilidad donde había trabajado durante 23 años. Cariño, quería hablar sobre los planes de Navidad, comenzó su voz con ese tono particular que usaba al dar noticias que sabía que no me gustarían. Dejé mi bolígrafo y me recosté en la silla. ¿Seguro? ¿Qué pasa? Bueno, tu hermana Natalie y Brandon vienen con los gemelos, y sabes lo abarrotada que se pone la casa. Además, con tu hermano Tyler y Angela trayendo al pequeño Mason, realmente estamos al límite de la capacidad. Hizo una pausa, y pude escucharla tomando aire. Lo que trato de decir es que tal vez podrías quedarte fuera esta vez. Dar prioridad a la familia con niños. Las palabras cayeron como piedras en mi estómago. Tenía 31 años, y era la primera vez en toda mi vida que me desinvitaban de Navidad. ¿Lo dices en serio ahora mismo? Pregunté manteniendo la voz firme a pesar del dolor que me inundaba. Es solo práctico, cariño. Estás soltera, no tienes hijos y francamente siempre estás con tu portátil de todos modos, trabajando durante la cena. Los pequeños necesitan espacio para jugar. Y nadie necesita que vengas esta Navidad, me interrumpió, su tono cambiando a algo más duro. Seamos honestos al respecto. El silencio se extendió entre nosotras como un abismo abriéndose. Miré por la ventana de mi oficina hacia la ciudad, observando pequeñas figuras moviéndose por las aceras. Todos se dirigían a algún lugar donde pertenecían. Genial, dije finalmente, mi voz tranquila y firme. Luego agregué una frase, bueno, entonces todo se cancelará. La pausa al otro lado me dijo que las palabras habían llegado, pero que ella aún no había entendido su peso. ¿Qué quieres decir con cancelar? Me refiero a la cena de Navidad, mamá, el pavó, el jamón, los acompañamientos, los postres, las decoraciones, todo. No seas dramática, Jessica. Soy perfectamente capaz de... ¿Con qué horno? Pregunté en voz baja. El silencio que siguió ahora era diferente. Prácticamente podía escuchar su cerebro trabajando, retrocediendo, recordando detalles que convenientemente había olvidado. Tu horno dejó de funcionar en agosto, continué, mi voz adquiriendo el mismo tono objetivo que usaba en las negociaciones comerciales. Me llamaste llorando porque no podías pagar la reparación de $1.500, y las unidades de reemplazo se acercaban a los $3.000. ¿Recuerdas lo que pasó después? Su respiración había cambiado. Yo conocía ese sonido, era el mismo nudo en la garganta que le salía cada vez que la realidad destrozaba sus narrativas cuidadosamente construidas. Escribí un cheque, dije, por $3.200. Conduje a 3 tiendas de electrodomésticos diferentes contigo, comparando características y garantías. Falté al trabajo para estar allí cuando vinieron los instaladores, porque tenías miedo de que dañaran los gabinetes. Ese horno que está ahora mismo en tu cocina, está a mi nombre, porque no tenías la puntuación crediticia para financiarlo. Jessica, yo. Y el refrigerador que se averió en junio, ese que hacía ese ruido chirriante que te mantenía despierta por la noche, costó $4.100. También a mi nombre porque, de nuevo, tu crédito no podía manejar la financiación. El juego de lavadora y secadora de marzo, $1.800. El nuevo sistema de back que reemplazó al que falló durante la ola de frío de febrero. Ese fue el grande, $6.800. El silencio de mi madre se había transformado en otra cosa. Ahora podía imaginar su rostro, probablemente todavía en su cubículo de trabajo, el color desapareciendo de sus mejillas a medida que el alcance total de su situación se cristalizaba. ¿Quieres saber algo divertido? Continué, aunque no había humor en mi voz. Tengo todos los recibos en una carpeta sobre mi escritorio. De hecho, los estaba organizando la semana pasada para fines fiscales, sumándolos para el contable. ¿Quieres saber el total solo de este año? Ella no respondió. $19.300.
Eso es lo que he gastado para mantener funcional tu casa. La casa donde Natalie y Tyler celebrarán la Navidad con sus familias. La casa donde aparentemente no hay sitio para mí. Yo no me di cuenta, comenzó su voz pequeña. Ahora, déjame decirte que más no te diste cuenta, dije, mi tono todavía inquietantemente tranquilo. El pago mensual a la compañía de electrodomésticos por ese horno, se carga automáticamente a mi cuenta corriente. Lo mismo con los pagos del refrigerador. Y el back, ese fue especialmente caro, así que establecí un plan de pagos de 2 años. Sale el día 15 de cada mes. El sonido que hizo podría haber sido un gemido. Ahora aquí es donde se pone interesante, dije, abriendo mi aplicación bancaria en mi ordenador mientras hablaba. Todos esos contratos están sujetos a que los electrodomésticos permanezcan en la dirección de instalación. Si se retiran, o si el titular de la cuenta, esa soy yo, informa que ya no se necesitan, el saldo restante completo vence de inmediato. Está justo ahí en la letra pequeña que no leíste, porque estabas demasiado estresada por las reparaciones para concentrarte. Jessica, por favor. Al refrigerador le quedan 18 meses de pagos, a $162 mensuales. El horno tiene 14 meses, a $135. Al back le quedan 20 meses, a $280 al mes. Debería seguir. No lo harías, pero su voz temblaba con la comprensión de que sí lo haría. Mírame. Estoy mirando el portal de clientes de la compañía de electrodomésticos ahora mismo. Hay un botón que dice informar cambio de circunstancias. Un clic y envían a alguien para verificar si el titular de la cuenta todavía necesita los electrodomésticos. Cuando les diga que ya no requiero estos artículos en esa dirección, adivina qué sucede. Mi madre estaba llorando ahora, sollozos suaves que una vez me habrían roto el corazón. Hoy se sentían como ruido blanco. Programan una retirada, continué. Dentro de 7 a 10 días hábiles. Y luego te envían a ti, la propietaria, una factura por el saldo restante. Todo de una vez. Estamos hablando de $8.600, más o menos. No tengo esa clase de dinero, susurró. Sé que no lo tienes. Tus tarjetas de crédito están al máximo. Me lo dijiste tú misma cuando necesitaste el horno. Tu cuenta de ahorros tiene quizás $600, porque sigues gastando dinero en esos viajes de fin de semana con tus amigos. Y tu salario después de impuestos, la hipoteca y el pago del coche te deja con qué. Tal vez $400 al mes en fondos discrecionales. El llanto se había intensificado, pero no sentí nada. Era notable realmente lo rápido que podía evaporarse la simpatía cuando te decían que no te necesitaban. Entonces déjame pintarte un cuadro de la Navidad sin mí, dije, mi voz adquiriendo una cualidad casi conversacional. Natalie aparece con Brandon y los gemelos en Nochebuena, esperando ayudarte a preparar el pavo como siempre. Excepto que no hay horno para cocinarlo, porque fue embargado el 18 de diciembre. Tyler y Angela llegan la mañana de Navidad con el pequeño Mason, y Angela se ofrece a hacer su famosa cazuela de batatas, pero UPS, tampoco hay horno funcionando para eso. Suplicó mi madre. Los niños quieren ayudar a hornear galletas de Navidad. No se puede hacer. Brandon quiere recalentar el jamón que trajo. No va a suceder. Y aquí está la mejor parte. Ahora es diciembre, casi invierno, y ese sistema de back que pagué. Imagínate intentar organizar la cena de Navidad en una casa que está a 43 grados por dentro, porque la calefacción fue desconectada. Estás siendo cruel, se las arregló a decir entre sollozos. No, mamá. Estoy siendo práctica al igual que tú estabas siendo práctica cuando decidiste que no había sitio para mí en Navidad. Hiciste un análisis de coste-beneficio. Los niños tienen prioridad, y yo soy solo la hija soltera sin obligaciones. Bueno, aquí está mi análisis de coste-beneficio, ¿por qué debería seguir financiando un hogar donde no soy bienvenida? No quise decir eso, dijo su voz desesperada ahora. Sabes lo estresada que me pongo con la planificación. Y Natalie estaba diciendo. Oh, así que esta fue idea de Natalie. Sentí una sonrisa fría cruzando mi rostro. A ver si adivino, ella sugirió que sería más fácil sin mí, ¿verdad? Tal vez mencionó como siempre estoy trabajando, como no interactúo realmente con los niños de la manera que ella cree que debería.
El silencio lo confirmó todo. Dime algo, dije abriendo una hoja de cálculo en mi ordenador que había estado manteniendo durante meses. Natalie sabe que pagué el techo nuevo de tu casa la primavera pasada. El que goteaba en el dormitorio principal. Por cierto, fueron $11.000. Pedí un préstamo personal para ello porque estabas aterrorizada de que el techo se derrumbara. Ella no necesita saber cada. ¿O qué hay de la vez que el coche de Tyler se averió en Ohio y necesitaba $3.000 para las reparaciones, o si no perdería su trabajo? Transferí ese dinero en 2 horas. ¿Alguna vez mencionó eso en la cena del domingo? ¿O cree que mamá simplemente lo tenía mágicamente? El llanto de mi madre había adquirido una cualidad de pánico ahora. Bien. Esto es lo que va a pasar, dije, mi voz cayendo a algo silenciosamente letal. Vas a llamar a Natalie y Tyler. Vas a decirles que la Navidad de este año no está pospuesta, sino cancelada. Y cuando pregunten por qué, vas a decirles la verdad, que me desinvitaste y resulta que yo era lo único que mantenía esa festividad unida. Jessica, por favor. Lo arreglaré. Te llamaré de vuelta. No. He terminado con disculpas que no significan nada. Tomaste tu decisión. Decidiste que mi presencia no era valiosa, que solo estaba ocupando espacio que podría ir a personas que importan. Bien, pero no puedes tener las dos cosas. No puedes excluirme y seguir beneficiándote de mi generosidad. Pero los niños, dijo jugando la que claramente pensó que era su carta de triunfo. Los gemelos solo tienen 5. Mason acaba de cumplir 2. Llevan semanas hablando de la Navidad en casa de la abuela. ¿Los castigarías porque estás molesta conmigo? La manipulación era tan transparente que resultaba casi insultante. Déjame contarte sobre esos niños, dije, mi voz ahora helada. La Navidad pasada, cuando Tyler se quejaba de que no podía permitirse regalos decentes para Mason, ¿quién crees que le dio $500? Cuando Natalie lloraba porque los gemelos necesitaban abrigos y botas de invierno, y había agotado sus tarjetas de crédito, ¿quién compró todo eso y lo envió a su casa? ¿Estás llevando la cuenta de los regalos? Preguntó mi madre, su tono cambiando hacia la indignación a pesar de sus lágrimas. No, mamá. Estoy señalando que he sido la red de seguridad invisible para toda esta familia. Y en el momento en que no soy útil exactamente de la manera que tú quieres, me vuelvo prescindible. ¿Sabes cuál es el verdadero problema? Ninguno de ustedes se molestó nunca en preguntarse cómo podía permitirme todo esto. La mujer soltera de 31 años sin marido para compartir gastos, de alguna manera capaz de gastar $20.000 en un año en reparaciones domésticas de su madre. Me puse de pie y caminé hacia la ventana de mi oficina, mirando hacia el aparcamiento donde estaba mi coche, el modesto sedán que mantuve durante 6 años mientras mis hermanos conducían todoterrenos más nuevos. Trabajo 70 horas a la semana, continué. No he tomado unas verdaderas vacaciones en 3 años. Vivo en un apartamento de una habitación que cuesta $800 al mes, porque estoy canalizando cada dólar extra para ser el banco familiar. Mis compañeros van a la hora feliz y yo traigo el almuerzo de casa. Ellos hacen viajes de fin de semana y yo me quedo organizando los recibos de todo el dinero que gasto en otras personas. Nunca te pedí que lo hicieras. No tenías que pedirlo. Soy tu hija. Cuando llamaste llorando por el horno, ¿qué se suponía que debía hacer? Dejar que comieras sándwiches fríos durante 6 meses hasta que ahorrases lo suficiente. Cuando Tyler iba a perder su trabajo, debería haber dicho, mala suerte. La amargura en mi voz incluso me sorprendió. Pero esto es lo que finalmente entiendo, dije suavemente. Nada de esto importa. Puedo ser la hija perfecta, la confiable, la que siempre aparece con soluciones y talonarios. Y en el segundo en que resulta inconveniente tenerme cerca, soy prescindible. Bueno, ¿adivina qué? El banco está cerrado. Estás exagerando, dijo mi madre, pero su voz vaciló con incertidumbre. ¿Lo estoy? Déjame revisar mi calendario. La Navidad es dentro de 7 semanas. El pago del horno vence en 10 días. Después de eso tengo el pago del refrigerador el día 20, y el gran pago del BAC el 15 de diciembre. Esa es la última ronda de pagos que verás de mí. ¿Qué estás diciendo?
Estoy diciendo que a partir de mañana, llamaré a la compañía de electrodomésticos y al contratista de BAC. Voy a explicar que ha habido un cambio en mis circunstancias y necesito rescindir los acuerdos de pago. Enviarán a alguien para evaluar si el equipo necesita ser recuperado. Y cuando me pregunten dónde se encuentran actualmente los artículos, les daré tu dirección y les explicaré que el propietario de la vivienda no puede permitirse asumir los pagos. Me demandarán, dijo su voz quebrándose. Probablemente. Simplemente embargarán todo y afectarán tu crédito por el saldo restante. De cualquier manera, ya no es mi problema. Jessica, soy tu madre. No puedes hacerme esto. La risa que se me escapó fue dura y fea. Soy tu hija y acabas de decirme que no fuera a Navidad. Así que supongo que ambas estamos aprendiendo lo que realmente significa la familia. Desinvitaré a Natalie y Tyler en su lugar, dijo desesperadamente. Haremos que seamos solo tú y yo como en los viejos tiempos. Demasiado tarde. Me has mostrado exactamente dónde estoy. Esto no fue un error o un malentendido. Lo pensaste, lo discutiste con Natalie, y decidiste que yo era prescindible. No puedes retractarte de eso. Por favor, suplicó. Déjame arreglar esto. Llamaré a todos ahora mismo. ¿Y qué? Todos me guardarán rencor durante toda la fiesta porque saben que forcé mi regreso. Natalie hará comentarios pasivo-agresivos sobre cómo algunas personas no captan las indirectas. Tyler evitará hablar conmigo porque se siente incómodo con el conflicto. No, gracias. Prefiero pasar la Navidad sola que rodeada de personas que no me quieren allí. Te queremos allí, insistió, pero las palabras sonaron huecas. ¿Quieres mi dinero allí? Corregí. ¿Quieres la red de seguridad que proporciono? ¿Quieres el fondo de emergencia, los rescates y la solución de problemas? Pero yo como persona, la hija que podría querer sentirse valorada e incluida, dejaste bastante claro que esa versión de mí solo está ocupando espacio. Mi ordenador sonó con una notificación de correo electrónico. Un cliente que necesitaba revisiones en un contrato. La mundana realidad del trabajo se sentía surrealista en el contexto de esta conversación. Tengo que irme, dije. Tengo responsabilidades reales con personas que aprecian mi presencia. Jessica, espera. Una cosa más, interrumpí. Cuando llames a Natalie y Tyler para darles la noticia de que la Navidad está cancelada, diles por qué. No lo endulces ni pongas excusas. Diles que me desinvitaste y que están enfrentando las consecuencias de esa decisión. Tal vez sea una lección valiosa sobre no dar a la gente por sentado. Estás castigándonos a todos ¿por qué? No, mamá. Te castigaste a ti misma. Simplemente he terminado de protegerte de los resultados de tus elecciones. Terminé la llamada antes de que pudiera responder, dejando mi teléfono boca abajo en mi escritorio. Mis manos temblaban ligeramente, la adrenalina corriendo por mi sistema debido a la confrontación. Por un momento simplemente me senté allí mirando el contrato frente a mí sin verlo realmente. El remordimiento trató de colarse, esa familiar respuesta condicionada que me habían inculcado desde la infancia. Las buenas hijas no dejan sufrir a sus madres. La familia se cuida mutuamente. La sangre es más espesa que el agua. Pero luego recordé su voz diciendo esas palabras, nadie necesita que vengas esta Navidad. No aún estamos justos de espacio. No aún te importaría. Solo una declaración plana de que no me necesitaban. No me querían. Esencialmente era irrelevante para la reunión familiar. Mi teléfono comenzó a vibrar. Primero una llamada de Natalie, luego Tyler, luego mi madre otra vez. Lo silencié y volví a mi trabajo. Podrían esperar. Por una vez, lo que necesitaban de mí podía simplemente esperar. La tarde se alargó, mi teléfono se encendía cada pocos minutos con llamadas y mensajes entrantes. Los ignoré todos, encontrando una extraña paz en el silencio entre el zumbido. Alrededor de las 5, finalmente miré los mensajes. Los mensajes de texto de Natalie eran previsiblemente indignados. ¿Qué le dijiste a mamá? Está histérica. Esto es tan típico de ti, causando drama por nada. Los de Tyler eran confusos.
Mamá dice que la Navidad está cancelada. ¿Qué está pasando? Llámame. Los mensajes de mi madre pasaron por las 5 etapas del duelo. Negación, no quisiste decir lo que dijiste. Ira, ¿cómo te atreves a amenazar a tu propia madre? Negociación, ¿y si hacemos la Navidad en un restaurante en su lugar? Depresión, no puedo creer que mi propia hija me haga esto. Y finalmente una aceptación desesperada, por favor, solo dime qué quieres que haga. ¿Qué quería? La pregunta se quedó pesada en mi pecho. Quería no sentirme como un cajero automático con piernas. Quería que mi familia me valorara por algo más que mi cuenta bancaria. Quería entrar en una habitación y que la gente se alegrara de verme. No porque pudiera resolver su última crisis financiera, sino porque realmente disfrutaban de mi compañía. Quería lo que todos quieren, importarle a las personas que se supone que te aman incondicionalmente. Mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era un número desconocido, pero el código de área era local. Contesté por curiosidad. Jessica, soy Brandon, el marido de Natalie. Eso fue inesperado. Brandon y yo siempre habíamos sido cordiales, pero distantes. Era el tipo de hombre que se presentaba en los eventos familiares, ayudaba con los platos y se mantenía en un segundo plano. Hola, Brandon, dije con cautela. Escucha, estoy llamando desde mi teléfono del trabajo porque Natalie no lo sabe. Tu madre la llamó hace unas 2 horas, completamente destrozada por la cancelación de la Navidad. Natalie ha estado despotricando desde entonces sobre lo egoísta y manipuladora que estás siendo. Hizo una pausa. Pero recuerdo el junio pasado, cuando el refrigerador de tu madre murió. Me quedé en silencio, curiosa de a dónde iba esto. Natalie me dijo que tu madre se estaba ocupando ella misma, que había llegado a algún plan de pago con la tienda de electrodomésticos, pero yo estaba en casa de tu madre cuando vinieron los repartidores. Vi el papeleo en el mostrador mientras buscaba cajas de zumo para los gemelos. Tu nombre estaba por todas partes en esos documentos. Está bien, dije lentamente. Y estoy bastante seguro de que también pagaste el back, porque recuerdo que Natalie dijo que su madre tenía un fondo de emergencia para la casa, pero luego tu madre me mencionó una vez que no tenía ahorros. Las cuentas no cuadraban, así que empecé a prestar atención. La reparación del techo o el coche de Tyler, la ropa de invierno para los gemelos que Natalie dijo que compró en oferta. Excepto que nunca vi un cargo de tarjeta de crédito. Fuiste tú, ¿verdad? ¿Importa? Pregunté. Importa porque mi esposa está actualmente al teléfono con Tyler, planeando toda esta intervención sobre cómo estás tomando la Navidad como rehén para llamar la atención. Y estoy sentado aquí dándome cuenta de que probablemente has gastado más en esta familia en un año de lo que yo gasto en mi hipoteca. El reconocimiento me afectó de manera diferente viniendo de él. Tal vez porque no tenía interés en defender la narrativa de nadie. Tu madre le dijo a Natalie lo que te dijo, continuó Brandon, sobre no necesitarte en Navidad. La opinión de Natalie es que tu madre solo estaba siendo práctica sobre el espacio y que tú estás exagerando. Pero Jessica, si alguien me dijera que no me necesitan en Navidad y luego esperaran que siguiera pagando sus facturas, perdería la cabeza. Entonces, ¿por qué llamas? Pregunté. Porque alguien debería decir en voz alta que esto es un desastre. Tu familia te ha estado usando como una hucha, y en el momento en que no eres conveniente te excluyen. Eso no está bien. Y quería que supieras que al menos una persona ve lo que realmente está sucediendo aquí. Lágrimas inesperadas me picaron los ojos. Gracias, Brandon. Por lo que vale, no creo que debas rendirte. Tal vez necesiten descubrir cómo es sin ti cargando con todo. Dudo. Simplemente no dejes que Natalie te haga sentir culpable. Ella es muy buena haciéndose la víctima, pero esta vez no lo es. Después de colgar, me senté en la oficina que se oscurecía, viendo cómo se encendían las luces de la ciudad abajo. La llamada de Brandon había sido reconfortante, pero también resaltó lo completamente que mi familia había fallado en verme como algo más que un recurso. A la mañana siguiente cumplí mi promesa. Llamé primero a la compañía de electrodomésticos, explicando que necesitaba rescindir el acuerdo de pago debido a un cambio de circunstancias.
El representante de servicio al cliente se mostró profesionalmente comprensivo, explicando que tendría que pagar una tarifa de rescisión de $300, además de que el saldo restante se vencería de inmediato. ¿Y si el residente actual no puede pagar? Pregunté. Intentaríamos llegar a un nuevo acuerdo de pago directamente con ellos. Si eso falla, programaríamos la recuperación del equipo e informaríamos la deuda a las agencias de cobro. Perfecto. Por favor, envíe toda la documentación a esta dirección de correo electrónico. La compañía de Buck fue similar, aunque su tarifa de rescisión era más alta, $700. La pagué sin dudar, sabiendo que el golpe temporal a mi cuenta corriente valía el alivio permanente de que se aprovecharan de mí. Mientras esperaba los correos electrónicos de confirmación, hice algo que no había hecho en meses. Calculé cómo se vería mi cuenta de ahorros sin las constantes emergencias familiares. Abrí una hoja de cálculo y comencé a introducir números. Si dejaba de ser el plan de respaldo para las catástrofes financieras de todos los demás, podría ahorrar cerca de $2.000 mensuales. En 6 meses tendría suficiente para un pago inicial de un condominio. Dentro de un año, finalmente podría hacer ese viaje a Irlanda con el que había estado soñando desde la universidad. La comprensión me golpeó con asombrosa claridad. Había estado viviendo como si estuviera arruinada mientras en realidad ganaba un salario sólido. La diferencia era que cada dólar extra ya tenía un destino antes de que llegara a mi cuenta. Mamá necesita un nuevo calentador de agua. La transmisión de Natalie está fallando. El trabajo dental de Tyler no está cubierto por el seguro. Las peticiones habían sido constantes, implacables, y yo había respondido a todas sin cuestionar. Mi compañera de trabajo Amanda llamó a la puerta de mi oficina alrededor de las 10, sosteniendo 2 cafés. Parece que estás tramando algo, dijo, dejando una taza en mi escritorio. ¿Debería preocuparme? Solo estoy haciendo un poco de planificación financiera, respondí, cerrando la hoja de cálculo. Se sentó en la silla frente a mí, observándome con la astuta evaluación de alguien que había trabajado a mi lado durante 4 años. Esto no tendrá nada que ver con por qué has estado ignorando tu teléfono toda la mañana, ¿verdad? He contado al menos 15 llamadas. Había olvidado que Amanda estaba lo suficientemente cerca como para escuchar mi teléfono vibrar en mi bolso. Cosas de familia. Nada que no pueda manejar. Jessica, te conozco lo suficiente como para reconocer cuando estás manejando algo y cuando algo te está manejando a ti. ¿Qué está pasando? Tal vez fue el agotamiento de la confrontación de la noche anterior. O tal vez fue solo el alivio de hablar con alguien ajeno a la situación. Pero me encontré explicándolo todo. La desinvitación a Navidad, los años de apoyo financiero, los electrodomésticos que había pagado y que estaban a punto de ser embargados. Amanda escuchó sin interrumpir, su expresión pasando de la sorpresa a la indignación y a algo parecido a la admiración. A ver si lo entiendo, dijo cuando terminé. Has estado viviendo en ese apartamento diminuto, conduciendo ese coche antiguo y saltándote la hora feliz de la oficina porque has estado financiando el estilo de vida de toda tu familia. Yo no lo llamaría un estilo de vida. Realmente necesitaban ayuda. 1 o 2 veces, claro. Pero $20.000 en un año, Jessica, eso no es ayudar con emergencias, eso es subsidiar su incapacidad para administrar el dinero. Se inclinó hacia adelante, su voz suave pero firme. ¿Alguna vez alguien de tu familia te preguntó a qué tuviste que renunciar para proporcionar todo esto? La pregunta cayó pesadamente. No, no lo habían hecho. Cada conversación había sido sobre su crisis, su estrés, su desesperada situación. Ni una sola vez mi madre había preguntado si realmente podía pagar el horno nuevo o si pagarlo me pondría en un aprieto. La suposición siempre había sido que yo tenía el dinero, por lo tanto, debía proporcionarlo. Van a intentar todo para que te retractes, continuó Amanda. Culpa, ira, hacerse la víctima. Mi hermana hizo tonterías similares con mis padres durante años. ¿Sabes lo que finalmente lo detuvo? Mi padre la cortó por completo. Sin explicación, sin negociación. Simplemente terminó. Le tomó 2 años aprender a ser adulta correctamente, pero finalmente lo hizo. 2 años es mucho tiempo sin hablar con la familia, dije en voz baja. 2 años no es nada comparado con toda una vida siendo utilizada.
Piénsalo, si cedes ahora, ¿cuál es la lección? Que pueden tratarte como quieran, siempre y cuando lloren lo suficiente después. Eso no es una dinámica familiar. Eso es una negociación de rehenes. Sus palabras resonaron en mi cabeza mucho después de que ella se fue de mi oficina. Abrí mi correo electrónico y vi las confirmaciones de ambas compañías. La rescisión era oficial. Mi madre tenía hasta el 15 de diciembre para pagar a la compañía de electrodomésticos, y el 20 de diciembre para el BAC. De 4 a 5 semanas. 4 o 5 semanas para que mi familia diera la cara o se enfrentara a la realidad. Mi teléfono explotó alrededor de la hora del almuerzo, cuando las compañías aparentemente contactaron a mi madre sobre los cambios en la cuenta. Las llamadas vinieron en rápida sucesión. Mamá, Natalie, Tyler, mamá otra vez. Luego los tres en una llamada de conferencia que rechacé. Finalmente un mensaje de texto de Natalie. ¿De verdad vas a hacer que mamá pierda su casa por una estúpida discusión? Madura. Respondí, mamá no está perdiendo su casa. Está perdiendo los electrodomésticos que pagué y que me dijo que no eran necesarios. Si son tan esenciales, tal vez la familia con niños que necesita el espacio pueda ayudar a pagarlos. Los 3 puntos que indicaban que estaba escribiendo aparecieron y desaparecieron varias veces antes de que llegara su respuesta. No tenemos esa clase de dinero. Tampoco lo tenía mamá. Por eso lo pagué yo. Pero ya que no se me necesita en Navidad, pensé que tampoco necesitarías mi dinero. Esto es chantaje emocional. La audacia de esa declaración me hizo reír a carcajadas en mi oficina. No, Natalie. Chantaje emocional es decirle a alguien que no lo quieren y luego esperar que sigan financiando tu vida. Lo que estoy haciendo se llama establecer límites. Mi madre llamó de nuevo y esta vez contesté. La compañía de electrodomésticos dice que les debo $4.100 antes del 15 de diciembre o se llevarán el horno y el refrigerador, dijo saltándose cualquier saludo. Jessica, no tengo esa clase de dinero. ¿De dónde se supone que lo voy a sacar? Ya no es mi problema, mamá. Sí, lo es. Tú empezaste estos planes de pago. Eres responsable de... Yo era responsable cuando necesitabas ayuda. No soy responsable de seguir ayudando a personas que no me valoran. Ecuación bastante simple. Esto ya no se trata de la Navidad, dijo su voz alzándose. Se trata de que intentas controlar a todos con dinero. La acusación era tan al revés que resultaba casi divertida. A ver si lo entiendo. He gastado $20.000 este año manteniendo tu vida funcional, sin expectativa de reembolso ni siquiera de reconocimiento. Pero en el momento en que paro, ¿soy yo la controladora? Sabes que no puedo pagar estas cosas por mi cuenta. Entonces tal vez deberías haber pensado en eso antes de desinvitarme de Navidad. Mi voz era plana, sin emoción. Las acciones tienen consecuencias, mamá. Bienvenida a las tuyas. Les diré a todos lo que estás haciendo, amenazó. Todos sabrán qué clase de persona eres realmente. Adelante, diles. Diles que llamaste a tu hija y le dijiste que no se la necesitaba en Navidad. Diles que cuando ella dejó de pagar tus facturas como resultado, intentaste hacerla sentir culpable para que continuara. Veamos cómo funciona eso con la familia extendida. El silencio al otro lado me dijo que ella no había considerado ese ángulo. La tía Paula ha estado preguntando por qué ya no voy a su casa en vacaciones. Tal vez le explique que no puedo permitirme vacaciones porque estoy demasiado ocupada siendo el banco familiar. Estoy segura de que ella tendría algunas opiniones al respecto. ¿No lo harías?, susurró mi madre. Mi madre comenzó a llorar de nuevo, pero esta vez no sentí nada. La manipulación emocional había desgastado mi paciencia como el agua sobre la piedra. Voy a dejarte ir, dije. Tienes algunas decisiones que tomar sobre esos electrodomésticos. Sugeriría llamar a Natalie y Tyler y ver si pueden ayudarte, ya que son ellos quienes realmente necesitan estar en Navidad. Terminé la llamada y bloqueé su número. Luego bloqueé a Natalie y Tyler también. El silencio que siguió fue profundo. Pasaron 2 semanas. Me volqué en el trabajo aceptando proyectos adicionales y quedándome tarde en la oficina.
Mi apartamento, que siempre se había sentido temporal, comenzó a sentirse como un santuario. Compré plantas, reorganicé mi estantería e hice cenas para mí misma con recetas reales en lugar de comidas congeladas. La soledad estaba allí, flotando en los límites, pero era de una calidad diferente a la anterior. Esta era la soledad de la reclusión, en lugar de la soledad de estar rodeada de personas que te hacían sentir invisible. Me encontré notando cosas que me había perdido antes. La forma en que la luz de la mañana se filtraba por la ventana de mi cocina a las 7:15, creando patrones en el mostrador. El sonido de la práctica de piano de mi vecino flotando a través de las paredes. Estaba trabajando en Chopin y mejorando cada semana. Los pequeños placeres de elegir qué cenar basándome únicamente en lo que quería, no en lo que era más barato o rápido, porque necesitaba ahorrar dinero para la próxima inevitable crisis familiar. Una noche me regalé sábanas nuevas, de esas caras con el alto número de hilos que siempre había mirado y pasado de largo. Acostada en la cama esa noche, rodeada de suavidad que yo misma había elegido, lloré. No de tristeza, sino del abrumador alivio de que finalmente se me permitiera cuidarme a mí misma primero. Mis números bloqueados intentaron llamar desde diferentes teléfonos. Reconocí el número de mi tía Paula y dejé que fuera al buzón de voz. Su mensaje fue breve y cortante. Tu madre me llamó sollozando. No sé qué te ha pasado, Jessica, pero esta crueldad no es propia de ti. Llávala y arregla este desastre que has creado. El desastre que yo había creado. La frase era tan perfectamente emblemática de todo lo que estaba mal en mi dinámica familiar que casi me reí. Yo no había creado nada. Simplemente había dejado de limpiar los desastres de todos los demás, y se estaban ahogando en la acumulación. Empecé a ir al gimnasio por las mañanas antes del trabajo, algo para lo que siempre había dicho que no tenía tiempo. Resultó que tenía mucho tiempo cuando no estaba de guardia 24 horas al día, 7 días a la semana, para emergencias familiares. Me uní a un club de lectura en la biblioteca cerca de mi apartamento. Dije que sí cuando mis compañeros de trabajo me preguntaron si quería ir a cenar después del trabajo. Lenta, cuidadosamente comencé a construir una vida que me pertenecía por completo. La parte más extraña fue lo bien que se sentía, lo liberador. Había pasado tanto tiempo siendo la responsable, la confiable, la persona con la que todos podían contar, que había olvidado lo que era simplemente existir sin el peso de las expectativas de otras personas aplastándome. Cada día que pasaba sin una llamada de crisis se sentía como respirar después de haber estado bajo el agua demasiado tiempo. En Acción de Gracias, fui voluntaria en un refugio en el centro, sirviendo comida a personas que me recordaron que la familia no siempre se trataba de sangre. La mujer a mi lado en la línea de servicio, tal vez de unos 60 años, con ojos amables, preguntó si tenía planes después del turno. Voy a casa con mi gato y un buen libro, dije. Ella sonrió. Eso suena perfecto. Y de alguna manera, lo era. El viernes después de Acción de Gracias, recibí un correo electrónico de una dirección desconocida con el asunto por favor, lee esto. Era de Brandon. Jessica, sé que bloqueaste a todos, pero quería que supieras lo que está pasando. Tu madre logró conseguir dinero de alguna parte, creo que sacó un préstamo de día de pago para quedarse con el horno, pero no pudo pagar ambos. Así que la compañía de electrodomésticos vino y se llevó el refrigerador 2 días después de que pasara la fecha límite del 15 de diciembre. Natalie y Tyler están furiosos contigo, pero ninguno de ellos se ha ofrecido a ayudar a pagar nada. La cena de Navidad se trasladó a nuestra casa porque la casa de tu madre no es adecuada. Natalie se ha estado quejando de tener que ser anfitriona, pero aún así no admite que tal vez tenías razón. Pensé que deberías saber que no estás loca. Toda esta situación es tan desordenada como pensabas que era. Leí el correo electrónico 3 veces, luego lo cerré sin responder. Brandon tenía buenas intenciones, pero yo había terminado de ser arrastrada de vuelta al drama. Mi madre había tomado sus decisiones, y mis hermanos también. Yo también había tomado la mía. Diciembre llegó frío y tranquilo. Mi apartamento se mantuvo cálido y cómodo. Sin llamadas urgentes sobre calentadores rotos o electrodomésticos fallidos. Me compré un pequeño árbol de Navidad y lo decoré con adornos que realmente me gustaban, en lugar de las reliquias familiares que nunca se habían sentido como mías.
En Nochebuena, recibí un correo electrónico más. Esta vez era de mi madre, enviado desde lo que parecía ser un ordenador de una biblioteca pública basándose en la dirección IP en el encabezado. Jessica, entiendo si nunca quieres volver a hablar conmigo. Entiendo que te herí de una manera que no se puede arreglar con disculpas, pero necesito que sepas que ahora lo veo. Lo mucho que sacrificaste por nosotros, lo poco que lo apreciamos. Natalie no me habla porque le dije la verdad sobre cuánto pagaste a lo largo de los años. Tyler finalmente admitió que nunca te pagó por la reparación del coche, y estoy sentada en la casa con un refrigerador de segunda mano que compré en Craigslist, comiendo comida china para llevar sola porque ahuyenté a la única persona que realmente estuvo para mí. No estoy pidiendo perdón. Solo estoy diciendo que lo siento y que te merecías mucho más de lo que te di. Lo leí 2 veces, luego cerré mi portátil. Quizás algún día la disculpa significaría algo. Quizás eventualmente estaría lista para tener esa conversación. Pero no hoy. Hoy iba a prepararme una buena cena, ver películas que había querido ver y apreciar la paz que venía de no ser necesitada por todas las razones equivocadas. Mi teléfono se quedó en silencio sobre el mostrador. Sin llamadas de emergencia o mensajes de texto desesperados. La libertad era embriagadora y aterradora en igual medida. La mañana de Navidad llegó con nieve fresca fuera de mi ventana. Preparé café, abrí un solo regalo que me había comprado a mí misma, un libro de primera edición que había estado mirando durante meses, y me acomodé en mi silla favorita. El apartamento estaba tranquilo, pero no vacío. Estaba sola, pero no solitaria. En algún lugar de la ciudad, mi familia probablemente se estaba reuniendo en casa de Natalie, navegando por la incomodidad de mi ausencia. Contarían historias de navidades anteriores, tal vez me mencionarían de pasada con tonos cuidadosamente neutrales. Comerían bien porque Natalie era una buena cocinera, e intercambiarían regalos y tomarían fotos que nunca me incluirían. Y yo estaba bien con eso porque finalmente había aprendido lo que mi madre debería haberme enseñado hace años. No puedes seguir prendiéndote fuego para mantener calientes a otras personas. Eventualmente te quedas sin cosas que quemar, y todo lo que te queda son cenizas y arrepentimiento. Mi teléfono vibró una vez. Un mensaje de texto del número de trabajo de Brandon. Feliz Navidad. Espero que estés haciendo algo que te haga feliz. Sonreí y respondí, lo estoy. Gracias. Y por primera vez en más tiempo del que podía recordar, era verdad. Estaba haciendo algo que me hacía feliz. Me estaba eligiendo a mí misma, protegiendo mi paz y negándome a ser más pequeña para que otras personas pudieran sentirse más grandes. El horno que había comprado mantendría caliente a alguien. El refrigerador que fue embargado eventualmente iría a otro hogar. El dinero que había gastado se había ido, pero la lección que había aprendido no tenía precio. Tu valor no está determinado por lo que puedes proporcionar a las personas que se niegan a ver tu valía. Pasé el resto del día de Navidad exactamente como quería. Sin obligaciones, sin drama, sin llamadas de emergencia sobre electrodomésticos rotos o crisis familiares. Solo yo, mi libro y el profundo alivio de finalmente ponerme a mí misma primero. Más tarde esa noche abrí mi portátil y creé una nueva carpeta etiquetada Nuevo capítulo. Dentro comencé un documento titulado Cosas que quiero y comencé a enumerarlas, unas vacaciones en algún lugar cálido. Un coche que no tuviera 100.000 millas, tal vez incluso la escuela de posgrado si me sentía ambiciosa. Estas ya no eran fantasías. Sin el drenaje constante de ser la solución de todos los demás, estas eran posibilidades reales. El dinero que había estado canalizando a los problemas de otras personas ahora podía destinarse a construir la vida que realmente quería. Fuera de mi ventana, la nieve seguía cayendo, cubriendo la ciudad con un manto blanco. Dentro de mi pequeño apartamento estaba cálida y segura, y exactamente donde elegí estar. El coste había sido alto, una madre, 2 hermanos y la ilusión de unidad familiar. Pero lo que gané fue inconmensurable, respeto propio, límites y la libertad de vivir una vida que no estaba definida por las necesidades de otras personas. Mi Navidad no fue lo que cualquiera pondría en una tarjeta de felicitación. No hubo una gran cena familiar, ni niños riendo alrededor de un árbol, ni generaciones reunidas en calor y amor. Pero fue mía. Elegida deliberadamente en lugar de soportada a regañadientes.